Bueno, buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión eTalks. Sesiones donde tenemos la oportunidad de escuchar a expertos de diferentes ámbitos, tanto que nos permiten dar un poco más de luz en nuestra vida personal y profesional, o como en esta ocasión, la conexión de una y otra, ¿no? Es un poco realmente es el tema que nos ocupa ahora. Es una sesión dedicada a la vuelta a una normalidad, cómo combatir el estrés y la ansiedad personal y profesional por la COVID-19. Soy Gracia Serrano, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de SIC, donde se enmarcan los servicios de empleabilidad, emprendimiento y networking, dirigidos todos ellos a la gran comunidad de más de 62.000 alumnos y alumnado de la escuela. Agradecer la asistencia a todas las personas que estáis conectadas y en particular, como no, a nuestra ponente Silvia Verdullas, que la tenemos aquí, y bueno, pues que agradecemos muchísimo su tiempo y que seguramente pues va a servir de ayuda y mucha motivación. Bueno, la doctora Verdullas es actualmente CEO del Consejo General de Psicología de España, ha sido jefe de redacción de la revista Infocod durante más de 15 años. Cuenta con un máster en Psicología Clínica de la Salud y otro máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento en la Unidad Complutense de Madrid y un MBA en el IE. Habiendo trabajado anteriormente para el programa de atención psicológica con víctimas de tortura de la Cruz Roja Española. Combina hoy en día su actividad en la organización colegial con la actividad docente. Ha formado parte de numerosos comités de congresos para organización de congresos en ámbito nacional e internacional, y es más, ha realizado más de 130 artículos, o sea, un gran número. En su más reciente actividad, y bastante solidaria en ese sentido por la situación en la que estamos, la coordinación y miembro del equipo gestor del servicio telefónico de primera ayuda psicológica durante el periodo de COVID, entre los meses abril y mayo, financiado por el Ministerio de Sanidad. Este servicio ha puesto a disposición de todo el territorio nacional la atención psicológica diferenciada para profesionales sanitarios y otros intervinientes, para familias de enfermos y fallecidos y para la población en general. Y se han atendido pues, más de 14.000 personas e intervenciones, ¿no? Este seminario eTalks parte de la base de que en España pues, han fallecido ya más de 28.200 personas y se han confinado cerca de 250.000 positivos para la COVID-19. Sabemos, sin embargo, que los efectos de esta pandemia pues, van mucho más allá de las cifras de los enfermos y fallecidos. La generalización de nuevas fórmulas de trabajo y contratación que estamos viviendo, la adaptación a la convivencia en esta nueva realidad y la necesidad de ese distanciamiento social y medidas de prevención, nos lleva a una fuerte crisis económica, además a nivel mundial, y la incertidumbre personal y profesional que todo esto nos genera, ¿no? O también el temor a nuevos rebrotes, como bueno, están algunos surgiendo en estos momentos en nuestra población. No solo son algunos de los desafíos y preocupaciones asociadas a la catástrofe que venimos atravesando en los últimos meses, es una situación que de alguna manera pues, está impactando en muchísimos ámbitos, ¿no? en la vida de todos. Como consecuencia, en esta situación pues, se prevé, según nos indica Silvia, pues que un 10% de la población, especialmente la más vulnerable, desarrolla algún tipo de problema psicológico. Síntomas como ansiedad, estrés, depresión, problemas de sueño y, en los casos más graves, estrés postraumático. Son solo algunas de las repercusiones psicológicas que nos indicaba Silvia en esta situación en la que nos encontramos y que se verá a corto, medio y largo plazo. El objetivo de este seminario pues, será tratar de comprender qué favorece la aparición de estos y otros síntomas, aprender a identificar cuándo deben preocuparnos y sugerir algunas estrategias para prevenir y afrontar aspectos psicológicos derivados de la situación generada por el COVID, que pueden afectarnos a tanto nuestra vida personal como profesional.
Con toda esta introducción, que espero nos ponga muy en situación, vamos a poder disfrutar de esta sesión con Silvia, una sesión que va a estar grabada y compartida con todas las personas que se han inscrito. Durante la misma, las personas que estáis escuchando podéis preguntar a Silvia las cuestiones o dudas que tengáis, porque al finalizar la sesión trataremos un tiempo a que Silvia pueda dar respuesta a todas ellas. Todos los audios van a estar apagados, por favor, solo el chat. Iniciamos, por tanto, esta sesión con Silvia Verdullas. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Os comparto la presentación, si te parece. Y bueno, lo primero que quiero es daros las gracias a vosotros, al SIC, por invitarnos a vuestra casa. De verdad que es un honor para nosotros, me parece una iniciativa fantástica y bastante pionera, porque la visión que tenemos nosotros, como sabéis, es más clínica y es una visión que llevamos a todas las empresas y a todas las organizaciones, pero no es tanta la gente que está abriendo por el momento como esta vía, ¿no? Entonces, enhorabuena por la iniciativa y más en un momento pues, como el que estamos viviendo de tantísima dificultad y tanta incertidumbre, ¿no? También muchas gracias a las personas que estáis participando y por supuesto a todas las que puedan ver en su momento todo lo que podamos estar contando aquí, ¿no? Cuando nos hicieron la propuesta, la verdad es que nos pareció una oportunidad y un reto. Yo estoy muy agradecida por la invitación, ¿no? En primer lugar, porque el grupo de personas al que se dirige el seminario y que probablemente lo acabe escuchando es muy heterogéneo. Es decir, la mayoría de las personas hemos atravesado una situación de catástrofe que es común para todas nosotras y para todos nosotros, pero la realidad es que partimos de situaciones personales y situaciones profesionales totalmente diferentes, ¿no? Todos hemos atravesado una misma situación, pero lo hemos hecho en condiciones muy distintas. Y al hacerlo en condiciones muy distintas, el impacto que la pandemia puede tener en nosotros es también muy diferente, igual que las preocupaciones que podamos tener tanto a nivel personal como a nivel laboral derivadas de toda esta situación de COVID, ¿no? No va a ser lo mismo si soy un directivo en una empresa y me tengo que enfrentar a determinadas situaciones y tomas de decisiones que si soy alguien que estoy en búsqueda de empleo en este momento, ¿no? Esto va a marcar mucho qué puede ser lo que pueda estar necesitando, qué es lo que me puede estar preocupando, qué es lo que me pueda estar pasando, ¿no? Y en segundo lugar, por esto que ya anunciaba, ¿no? Me parece que es muy innovador integrar todo el aspecto y todas las variables psicológicas desde una visión más clínica como la que tiene el Consejo General, que es donde yo trabajo. Y la realidad es que hasta el momento no están tan incorporadas de forma generalizada, no tanto en las organizaciones. De hecho, en muchos momentos, en los ámbitos laborales, expresar o mostrar que tengo preocupación o que estoy pasando por una dificultad o que no me encuentro bien, se puede incluso percibir como una debilidad o como una falta de profesionalidad, ¿no? Claro, esto en una situación, en una circunstancia de otro tipo, bueno, pues puede tener repercusiones, pero quizá no tantas, ¿no? Pero en un momento como este, en el que a prácticamente todos nos están pasando cosas a nivel emocional, estamos teniendo que atravesar algunas dificultades, a lo mejor estamos teniendo que conciliar en casa, podemos estar compartiendo el espacio con gente, podemos tener algún familiar enfermo, podemos haber estado enfermos nosotros, y todo esto evidentemente supone pues todo un movimiento emocional, ¿no? Y el saber manejar esto, el saber de alguna forma tratarlo, abordarlo, detectarlo, qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, cómo se está sintiendo mi equipo, qué puedo hacer por ese equipo, qué puedo hacer por mí, ¿no? Me parece que es como algo elemental en cualquier persona que lidere equipos y por supuesto en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, con estos dos aspectos, esta heterogeneidad de necesidades que podemos tener porque proveemos de situaciones muy diferentes y esta prevención que puede haber a veces a mostrar como toda esta dificultad que podemos estar sintiendo emocionalmente, nos parecía un reto, pues eso, poner en marcha algunas pautas que puedan ser comunes y que puedan servir a todos, pero a la vez algunas pautas que puedan ser más específicas de según qué ámbito laboral o incluso según qué aspecto laboral, ¿no? Entonces, me parece relevante, y os pongo la presentación ya directamente. A ver, disculpad, que empezamos de cero en lugar de por el final.
Vamos allá. Me parece importante, pues eso, tener en cuenta que con independencia de lo que pueda haber de diferente, vale, tenemos algunas variables. Hola Silvia, perdona, ¿puedes y... poner la presentación en modo presentación? Es que solo lo vemos todo el PowerPoint. ¿Y ahora? Porque creo que lo acabo de cambiar. Creo que está en ello, espera, dame un segundo. Porque yo lo tengo cambiado, pero no sé si se transmite. Ahora mismo no. ¿No? No. A ver, si quieres... la vuelve a compartir, sí. A ver. Es que así se ve mejor. Ahora bien, perfecto. ¿Sí? Vale, eso es. Yo la veo así, pero se ve que no se transmite. Sí, no te preocupes, como estoy yo, tranquila. Vale. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Ahora. A ver, ¿qué tenemos de común, ¿no? La realidad es que todos hemos estado expuestos a una pandemia y, por supuesto, al riesgo de contagio. De hecho, esto se ha considerado una catástrofe sanitaria y ahora veremos lo que se considera una catástrofe. Todos hemos estado viviendo un confinamiento colectivo, hemos padecido consecuencias de una necesidad de distanciamiento social que además mantiene muy claramente la nueva normalidad y que supone una nueva forma de relacionarse en muchos entornos. Hemos estado inmersos en una situación de incertidumbre y seguimos inmersos en ello porque no sabemos si va a haber segundas oleadas, no sabemos cómo se van a dar los cambios a nivel social, no sabemos qué puede ir pasando y cómo esto puede ir impactando en todas las relaciones, ¿no? Pero además también es posible que hayamos tenido pérdidas o estemos atravesando incluso un duelo, ¿no? Y esto nos lleva a sentir muchas emociones que pueden ser muy diferentes. ¿Por qué se habla de la COVID como una situación o una catástrofe en la que hay un mayor riesgo para la salud mental de la población general? Hay varias cosas que son importantes. A ver, cuando hablamos de una pandemia, hay algunas variables que son comunes a ese tipo de situaciones que de por sí suponen una dificultad. Es decir, que el simple hecho de que se esté atravesando una pandemia o una epidemia nos pone en una situación de necesidad de comportamientos específicos que ya de por sí puede ser complicada, ¿vale? Y que es común a cualquier situación. Al SARS lo fue en su momento, al ébola en determinados países, a cuando ha habido crisis de tuberculosis en otros países, lo que sea, ¿no? En general, en estas situaciones se producen fenómenos que son, bueno, pues muy similares a los que estamos padeciendo en este momento, ¿no? El hecho de que sea una enfermedad nueva añade ya de por sí algo diferente, y es que al no conocer la evolución y al no conocer tampoco cómo pueda ser el comportamiento del virus, esto añade muchísimo más estrés a cómo podamos manejar la situación, ¿vale? Porque claro, añade un elemento de desconocimiento y de incertidumbre y además de riesgo para la salud que nos puede poner en una situación de mucha incomodidad, ¿vale? Pero es que además la COVID ha tenido algunas variables específicas que la hacen, entre comillas, especial y no para bien precisamente. Y que es lo que nos ha llevado además a tratarlo como un desastre biológico o como una catástrofe biológica, ¿no? Y que supone un bastante peor pronóstico para la salud mental de la población. ¿Cuáles son algunas de estas variables? Y las hemos padecido y las hemos atravesado la mayoría de nosotros. La primera y más importante es la globalidad de la pandemia y las áreas geográficas a las que está afectando, ¿no? El hecho de que esté afectando a 188 países, con un impacto tan grande en tantísimas localizaciones diferentes, hace que la dimensión de la situación sea difícil de gestionar para cada uno de nosotros, ¿no? Esto no es algo que está pasando al otro lado del mundo o en un lugar remoto, sino que es algo que está pasando aquí, localmente, pero es que además se extiende de forma global, ¿no? Y esto genera un impacto de peligrosidad y de sensación de peligrosidad muy alto, ¿no? Otra de las cosas que determina que quepa una mayor probabilidad de que haya algún tipo de psicopatología o que se desarrolle cualquier síntoma tiene que ver con el volumen de fallecidos que ha habido, con el volumen de contagiados, con el volumen de personas que hemos estado expuestas y con el volumen de personas que han estado en riesgo. O sea, solo en el mundo estamos hablando de casi 12 millones de personas confirmadas, ¿no?, con COVID. En España estamos hablando de 252.000, que es un volumen altísimo. Es que cuando hablamos además de fallecidos, estamos hablando de cantidades muy grandes, ¿no? Y tenemos otras características que también hacen que la probabilidad de que nos encontremos mal o de que tengamos ansiedad o de que experimentemos determinadas cosas sean más probables, ¿no?
particularmente en España nos hemos encontrado con que había una necesidad de aislamiento de los enfermos y una falta de apoyo social y familiar inmensa, ¿no? Mucha de la ayuda que se da habitualmente en hospitales, que se da en cuidado de mayores, que se da en cuidado de enfermos, se hace en las familias. Y el hecho de que haya sido necesario que hubiera un aislamiento de esos enfermos ha sido especialmente dramático para muchas familias, ¿no? Porque se han vivido procesos de enfermedad desacompañadas y se han vivido procesos de muerte también desacompañados, con todo lo que esto supone de impacto para la persona y malestar como culpa, como tristeza, angustia, mucha ansiedad que han podido pasar muchas personas y muchos familiares, ¿no? Pues que además hemos estado bajo la necesidad de un confinamiento más general. Había que evitar un colapso sanitario, había que frenar el virus, sí, seguimos en una situación de tenerlo que hacer y esto supuso que se tuviera que confinar a la mayoría de la población, con lo que esto también supone de impacto psicológico para cada uno de nosotros y de estrés secundario por todas las situaciones asociadas, ¿no? Nos hemos enfrentado a una escasez de materiales de protección, tanto para la población general como para los sanitarios que estaban en primera línea de atención, ¿no? Y los intervinientes, como bomberos, policía y demás. Claro, esto genera una situación y una sensación de riesgo y de temor muy alta, pero es que además el temor no es solo temor, es que verdaderamente había una situación en la que no se sabía cuál era el riesgo real para la salud y seguimos sin saber cuál es el riesgo real para la salud, ¿no? Hemos estado enfrentando una falta de recursos sanitarios, esto aplica también a los recursos psicológicos y a los recursos sociales, y ha habido una situación de absoluto desbordamiento del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Como había una necesidad de aplanar la curva, como había una necesidad de no saturar los servicios, hemos intentado paliarlo confinando, pero la falta de recursos ha llevado a situaciones también muy extremas, como que haya habido que seleccionar a quién se atendía y a quién no se atendía, con el impacto que esto tiene, no solo para las familias y las personas que puedan estar pasando por la situación, sino el impacto que tiene para los que a lo mejor no están enfermos, pero saben que pueden estar en riesgo de estarlo, como el impacto que esto tiene para todos los profesionales que de pronto tienen que enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente hay otro aspecto muy importante y es que tal y como se ha dado la situación de confinamiento, el volumen de fallecidos, la necesidad de cerrar negocios, la necesidad de aislar a los enfermos, se han producido un montón de situaciones que conocemos como situaciones estresantes secundarias que van asociadas a una situación como esta y que nos han puesto en una situación muy difícil de manejar en todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando de que hay gente que ha enfrentado despidos, gente que está en ERTE, gente que a lo mejor ha visto disminuida su capacidad económica, las dificultades familiares de tener que trabajar en casa y de estar confinados en casa a veces con espacios muy reducidos, la necesidad de aislar a enfermos dentro de los hogares, en fin. Y ahora estamos enfrentando además una nueva normalidad que tiene todo menos una normalidad real, ¿no? Todo esto hace pensar, y de hecho así está siendo, que la probabilidad de que nos pasen cosas emocionalmente, de que nos encontremos mal, es muchísimo más alta que en otro tipo de situaciones y por eso se está tratando de una manera distinta, ¿no? Hablamos de la COVID como una catástrofe que no ha tenido precedentes en otro momento de la historia. ¿Por qué? Pues porque el grado de expansión del virus ha sido altísimo, el volumen de afectados directos e indirectos es brutal, tanto en España como en otros países, porque las consecuencias en muchos momentos, sobre todo los momentos de pico, han superado y han puesto en cuestión los recursos de la comunidad. Había un desbordamiento del sistema sanitario y esto nos ha puesto en una situación muy difícil de manejar. Había una desorganización social y una interferencia social y laboral altísima, que ha tenido, por supuesto, un impacto grande también en el aspecto económico y, por supuesto, todo esto conjunto genera un impacto psicológico muy fuerte que es todavía mayor en los casos en que estemos hablando de grupos vulnerables. ¿Qué es un grupo vulnerable? Porque cabe pensar en la vulnerabilidad como la estamos entendiendo ahora de personas que son mayores, que tienen cardiopatía, tienen patología previa, pero aquí no estamos hablando solamente de esto. Y ahora vamos a ver cuáles son las variables que pueden impactar o que pueden influir en que de pronto la probabilidad de que nos ocurra algo y nos sintamos mal sea más alta, ¿no? Y tiene que ver con otro tipo de aspectos, como por ejemplo cómo se ha dado la catástrofe, características de la catástrofe, el grado de exposición que yo haya podido tener y otro tipo de aspectos, ¿no?
Aunque ahora entraremos a verlos, hay una muy buena noticia, y es que la mayoría de nosotros no vamos a padecer secuelas importantes a corto, medio y largo plazo, ¿vale? O si las estamos padeciendo, porque estamos en una situación en donde nos está tocando adaptarnos a un montón de situaciones, van a desaparecer por sí mismas en un periodo medio o corto, ¿vale? Entonces esto no es en sí mismo un problema. Ahora bien, hablamos de que no hay un grupo grande de personas, pero sí que existe un grupo de personas que va a encontrarse mal. Y estamos hablando de un porcentaje de la población bastante alto. De nuevo, ¿qué hace diferente la COVID? ¿Y qué hace de diferente esta nueva normalidad? A ver, el malestar psicológico se va a sentir con más fuerza solo por el hecho de que el porcentaje de personas que ha estado impactada de una forma u otra ha sido muy alto, ¿vale? Los estudios nos vienen demostrando que las personas que se encuentran en cuarentena tienen 3 veces más riesgo de desarrollar cualquier tipo de sintomatología psicológica, estrés, ansiedad, angustia, trastorno por estrés postraumático, que personas que no hayan estado atravesando una cuarentena, ¿vale? Lo mismo sucede con la sintomatología de estrés postraumático o lo que se llama sintomatología postraumática, ¿no? Es que en caso de adultos, cuando hemos estado expuestos a una situación que ha sido muy difícil, que ha sido traumática, como puede ser el caso de los fallecimientos tal y como se han dado durante esta pandemia, el haber estado enfermo, el haber estado también confinado, se puede llegar a duplicar. Ya os decía antes que el COVID se ha considerado una catástrofe biológica y en este sentido la dimensión de todo lo que ha pasado es tan grande que el impacto también es más grande, ¿no? Y lo que vemos también es que se está produciendo un aumento en otras sintomatologías, pero cuando atravesamos una situación tan complicada como esta, se prevé que haya un crecimiento de las tasas habituales, de la prevalencia habitual de estas patologías, que puede llegar a, como os decía antes, a duplicarse o triplicarse, ¿no? Y de hecho se está viendo que en España ha aumentado en algunos casos, por ejemplo, la ansiedad ha pasado del 6% a más del 19% y ahora lo veremos, ¿no? Los estudios que se han venido haciendo a lo largo de la pandemia aquí en España ya nos están mostrando precisamente estas prevalencias, ¿no? Y además por este orden. Lo que más estamos sintiendo en España, los españoles, está siendo síntomas que son compatibles con la depresión. Estamos sintiendo tristeza, apatía, bulia y otras cosas. Síntomas que son compatibles con la ansiedad. Hasta un 19% de las personas están experimentando, y en el pico máximo experimentó síntomas compatibles con la ansiedad, como era... podía ser angustia, podían ser pesadillas, insomnio, podía ser respiración agitada, otro tipo de cosas, pero también vemos que puede haber una muy alta prevalencia y que están mostrando síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Hasta casi un 20%. Esto, si estuviéramos hablando solamente de grupos muy específicos, no sería tan preocupante. Pero cuando estamos hablando de una población tan grande que ha estado expuesta, potencialmente, no va a ser el caso, pero potencialmente el riesgo de malestar psicológico llega a rozar cerca de los 10 millones de personas. Esto es algo que no se había visto antes, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje altísimo, somos 47 millones de españoles y evidentemente entre un 10 y un 20% de la población que pueda experimentar cualquier tipo de síntoma de estos, bueno, pues hace un volumen muy grande de personas que se puede encontrar mal, ¿no? Y esta es una preocupación que nosotros hemos tenido y que nos ha llevado a tomar algunas medidas precisamente que pudieran prevenir que esto incrementara a futuro, ¿no? ¿Por qué las personas no reaccionamos igual? Estamos hablando de que cerca de un 22% va a experimentar síntomas compatibles con la depresión o un 20% con la ansiedad. Eso significa que hay un 80% o un 78% que no lo va a hacer, ¿no? Hay muchos factores que inciden en que experimentemos las cosas de una manera o que las experimentemos de otra, ¿no? Hay una serie de variables que van a determinar que aparezcan esos síntomas y que además lo hagan con una gravedad o con otra, ¿vale? ¿Cuáles son estas características? Mira, por un lado tenemos las características en sí de la propia catástrofe. Por otro lado tenemos los recursos propios de la comunidad, como puede ser el sistema sanitario, el apoyo que se pueda dar, recursos económicos, y por otro lado tenemos los recursos personales. Los recursos personales nos interesan especialmente porque entran dentro del ámbito de lo que nosotros podemos controlar, ¿no? ¿Cuáles son esas características de una catástrofe que la pueden hacer más susceptible de generar malestar psicológico?
el grado de exposición que hayamos tenido. No todas las personas nos hemos expuesto igual. En muchos casos ha habido personas que han estado ingresadas, ha habido personas que han tenido familiares fallecidos, ha habido personas que han tenido que estar trabajando fuera de su casa con independencia de que estuviéramos en un estado de alarma, ha habido personas que han estado en primera línea de intervención. Y todo esto va a afectar en cómo nosotros experimentemos la situación. También puede ser que hayamos tenido una exposición directa, que hayamos estado enfermos, o simplemente que tengamos algún familiar que lo haya estado, o ni siquiera eso, hemos estado confinados en casa pero no hemos tenido experiencia directa con la enfermedad. Todo esto puede constituir un factor de protección, o sea, nos puede proteger en un momento determinado frente a que nos encontremos mal, o todo lo contrario. Cuantos más factores de este tipo acumulo, más probabilidad tengo de sentirme mal, ¿no? Se veía hace unos años, en lo que respecta al tiempo de exposición, cuando ocurrieron las inundaciones de Battle Creek hace ya unos años, una de las variables que más determinaba que una persona pudiera sentir un estrés postraumático, o que pudiera sentir ansiedad o mucho malestar, tenía que ver con el tiempo que habían tenido que estar en los techos de casa hasta que les habían podido rescatar, ¿no? A mayor tiempo de espera, mayor malestar, porque mayor exposición y riesgo para la vida hemos percibido y hemos tenido, ¿no? Hay otras características como el grandísimo volumen de fallecidos que ha habido, el volumen de heridos que hay, el volumen de afectados, cuántos son los familiares de fallecidos, cuáles son las amplitudes de las zonas afectadas, si ha sido necesario o no aislar a los enfermos, el que haya habido o no apoyo, el nivel de incertidumbre que estamos teniendo que enfrentar, cuánto perdura toda la situación. Todas estas variables también pueden influir en que nos encontremos peor. A mayor afectación, evidentemente, a mayor volumen, a mayor experiencia directa, a mayor incertidumbre, más malestar puedo experimentar, ¿no? Mayor es el malestar que puedo experimentar. Y decía antes, hay también una característica importante y es asociada a esa catástrofe, cuáles son los estresores secundarios que podemos enfrentar, ¿no? Son muchos, son graves, de qué tipo, se mantienen en el tiempo, y en el caso de la COVID es claro, ¿no? Está habiendo una pérdida de recursos económicos, está habiendo situaciones familiares muy estresantes, estamos teniendo que teletrabajar, estamos teniendo que reajustar expectativas de mucho tipo a nivel laboral, a nivel familiar, y todo esto puede tener un efecto en nuestra salud psicológica, ¿no? Está muy bien documentado y no hace falta ni que lo nombre, me imagino, el efecto que puede tener adverso el estrés crónico para la salud, ¿no? A nivel de presión arterial, a nivel del sistema inmunitario, sistema musculoesquelético, a nivel de cómo me siento emocionalmente, un montón de aspectos, ¿no? Os decía también que otra variable que incide mucho son los recursos sociales, los recursos económicos y los recursos comunitarios que se ponen en juego a la hora de que haya una catástrofe, ¿no? En función de todo lo que se ponga en marcha para contribuir a paliar todos esos efectos, menor es la probabilidad de que experimente malestar o que experimente psicopatología o síntomas de cualquier tipo, ¿no? Esto incluye el apoyo social, el apoyo sanitario, esto incluye las ayudas económicas que se puedan dar, las líneas de crédito, las ayudas fiscales, el acompañamiento social, el ayuda a desplazamiento, todo este tipo de cosas, cuando se ponen en marcha de cara a cualquier catástrofe, pueden paliar todo eso que ocurre de forma secundaria a una catástrofe, que también es tremendamente estresante, ¿no? Imaginaros cuando ha ocurrido un terremoto y de pronto la persona pierde la vivienda. No solo acaba de vivir una situación de riesgo para la vida, sino que además se ha quedado sin vivienda, sin recursos económicos y una serie de situaciones adicionales que es importante ayudar a manejar, ¿no? Y finalmente, y me parece muy importante en lo que estamos viendo ahora, tendríamos otra variable que son los recursos personales, ¿no? Que también pueden predecir el nivel de repercusión o la aparición de repercusiones a nivel psicológico que podamos tener, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto? De todo aquello que es idiosincrático, ¿no? De cómo afrontamos nosotros las situaciones de la vida. Podemos ser más o menos resilientes y esto, por supuesto, es una competencia, es decir, se puede trabajar en ella. Tenemos sesgos que pueden ser negativos o positivos, ¿no? Los que se llaman visión de control, un poco cómo yo veo el mundo, si soy más rumiativo o menos, si soy más preocupón o menos, qué grado de compromiso tengo con la comunidad,
qué vulnerabilidad psicológica previa tengo, a lo mejor he tenido otros trastornos o ya tengo un historial de padecer ansiedad y de pronto esto se añade, ¿no?, a la situación actual, qué recursos tengo para manejar las emociones, si sé o no manejar el estrés y cómo lo hago, qué estrategias tengo. Todo esto también va a influir muchísimo en cómo nos enfrentemos a la situación y en qué es lo que nos pueda pasar. Entonces, es importante poder construir lo máximo posible estos recursos, ¿no? La combinación de estas variables es la que va a hacer que estemos más protegidos o que estemos más vulnerables, ¿no? Combinamos todo esto y en función de todo lo que vaya pasando, podemos atravesar la situación con un menor impacto a nivel psicológico o lo podemos hacer con un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que todo esto va a influir en cómo nos podamos estar sintiendo en este momento. Entonces, todo lo que hagamos tiene que estar orientado a mis recursos personales y a todo aquello que me pueda ayudar a fortalecerme de cara a cualquier situación de estrés o cualquier situación que pueda ser difícil o que pueda ser potencialmente traumática, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aumentar, por un lado, las emociones positivas que estamos sintiendo, y esto está en nuestras manos, ¿vale? Y vamos a tratar también de buscar soluciones que puedan tener que ver con apoyarnos en el entorno social o en recursos que pueda haber y que ya no son recursos propios, ¿no? ¿Qué puedo experimentar? De todo. Hay tantas respuestas y tantas experiencias como personas. Desde ansiedad, a fatiga, a tristeza, rabia, irritabilidad, desánimo, insomnio, la habilidad emocional. Hoy puedo estar aquí, ahora puedo estar aquí, seguramente a muchos nos haya pasado. Puedo estar con angustia, puedo estar con apatía, puedo estar con ganas de gritar, puedo estar muy agresivo, puedo sentir dolores de mandíbula. Es decir, como os digo, hay tantas respuestas como personas. Y eso no significa que no estemos pasando por lo mismo, no significa que no estemos en una situación de ansiedad. Lo que pasa es que la manera en que experimentamos la ansiedad o el estrés o la manera en que experimentamos la tristeza puede ser diferente. Y todo cabe. O sea, hay que darle espacio a todo lo que pueda estar pasando. Cualquiera de estas situaciones, que haya estado más irritable, que esté más impaciente, es una reacción normal frente a una situación totalmente excepcional y extraordinaria, ¿no? Como decía antes, para la mayoría de nosotros van a disminuir con el paso del tiempo. Pero es cierto que es importante detectar cuándo nos está pasando porque tiene un impacto tanto en las relaciones familiares como en las relaciones laborales, y es interesante tener estrategias que nos permitan manejarlo. Y la única manera de manejar algo es haberlo detectado previamente, es saber que eso me está pasando, ¿no? Entonces, entender que puede darse de muchas maneras muy distintas es interesante porque yo me tengo que conocer, yo tengo que saber cómo se manifiesta en mí esa ansiedad. Pues hay gente que no duerme, hay gente que duerme demasiado, hay gente que se pone muy irritable, hay gente que se pone muy angustiada. Bueno, pues todo esto lo tenemos que aprender a detectar y todo vale. No hay nada que sea una reacción anormal o que no debamos de esperar, ¿vale? ¿En qué casos igual me tengo que preocupar? Como os digo, la mayoría vamos a tener todo este tipo de reacciones y es absolutamente normal que las tengamos. Es normal que yo sienta determinadas cosas porque estoy atravesando una situación muy difícil y una situación muy anormal. Entonces, evidentemente, frente a una situación de ese tipo, yo pongo en marcha mecanismos que me permiten adaptarme, ¿no? Y parte de ese malestar, en realidad, es una manifestación de lo que me está pasando y el proceso de adaptación, ¿vale? Ahora bien, si va pasando el tiempo, desaparece la situación que me está causando tanto malestar y yo me siento continuamente mal, ese malestar es intenso o me resulta muy incapacitante, no puedo hablar, no puedo salir, no puedo pensar, o persiste durante mucho tiempo, entonces en esos casos específicamente a lo mejor merece la pena considerar la posibilidad de consultar con alguien que me pueda dar una orientación, ¿no? Para mí, en el ámbito laboral es muy importante y cada vez veo más vital que todos los líderes de equipo, que los líderes de empresa tengan competencias emocionales básicas, ¿no? En tiempos de COVID es obvio porque nos están ocurriendo muchas cosas, nos estamos teniendo que enfrentar a muchas situaciones novedosas, a situaciones que son muy de reto y que son muy estresantes, y ahí necesito saber reconocer y distinguir qué es lo que me pasa a mí que lidero un equipo,
pero también saber qué le está pasando a alguien de mi equipo y poder comunicarlo y hablarlo con esa persona. Y claro, a no ser que yo tenga la capacidad de reconocerlo en mí, va a ser muy poco probable o va a ser muy difícil que acompañe el otro a hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que desarrollar todo este tipo de competencias emocionales es absolutamente básico, ¿no? ¿Qué es esto de afrontar la nueva normalidad? Bueno, me gustaría hablar algo primero, como sentar una especie de bases, ¿no? y quitar algunos mitos de conceptos que me parece que igual no están muy ajustados, ¿no? Y esto antes de entrar a algunos tips más específicos. Para empezar, es que la nueva normalidad, lo que estamos llamando nueva normalidad, es una absoluta anormalidad. Es decir, la vida nos ha dado un giro, nos ha pasado algo que es importante, que tiene impacto emocional, que tiene impacto sobre la salud en todos los sentidos. Es casi como si nos hubiera atravesado un camión, ¿no? Nos atropella un camión. Lo que pasa es que a cada uno nos ocurre de una manera diferente, ¿no? A lo mejor a mí me da de lateral en la pierna, a ti te pilla de lleno, tú lo ves, pero bueno, hemos estado todos involucrados en el accidente, ¿no? Entonces estamos en un accidente y un accidente que ha sido grave y que ha tenido mucho impacto. Entonces, después de atravesar todo eso que ha sido tan difícil, que ha supuesto tener que hacer un confinamiento, que supone tener que hacer un distanciamiento social, de pronto nos incorporamos a la nueva normalidad, ¿no? Pero claro, esta nueva normalidad huele demasiado a anormalidad, ¿no? Supone, dado que hay que mantener una distancia social, un cambio de patrones en todos los sentidos. Supone un cambio de patrones en el ocio, supone un cambio de los patrones de trabajo y de relaciones laborales, supone un cambio de patrones de las relaciones personales. Ha cambiado todo. Ha cambiado cómo nos relacionamos, ha cambiado cómo nos divertimos, está cambiando cómo nos relacionamos en el trabajo, incluso cómo nos organizamos en el trabajo, ¿no? Y todo esto supone un cambio muy importante en la manera de funcionar. Evidentemente, con esta situación hay cosas que no me puedo pedir porque no serían razonables. No me puedo pedir que no me duela, no me puedo pedir que no me moleste, no me puedo pedir no enfadarme, ¿no? Porque puede llegar a ser muy frustrante. Significa que nos tenemos que adaptar. Y claro, los procesos de adaptación no se hacen de la noche a la mañana. Y además todos sabemos que uno no hace un cambio simplemente porque se diga que quiere hacer un cambio. Esto lo saben los que quieren dejar de fumar, los que se ponen a dieta. No dice lo hago y punto, sino que hay que dar unos pasos, ¿no? Cuando necesitamos hacer un cambio de hábitos, necesitamos un tiempo primero para reconocer que hay que hacer ese cambio, para dejarnos que nos duela, porque supone muchas pérdidas, ¿no? En el ámbito afectivo, supone no poder tocar, supone no poder relacionarnos de la misma manera, supone no poder coincidir en determinados espacios, y todo esto no es nada fácil de manejar. Entonces, me parece importante que nos lo podamos contar así, que podamos decir, jo, pues cómo no me voy a encontrar mal, o cómo no me voy a encontrar triste si es que he perdido un familiar, o es que he perdido el trabajo, o tenía previsto hacer un cambio laboral que ya no se va a producir. Todo esto es muy difícil de manejar, es muy difícil de digerir. Y hay que contárselo de esta manera. No hay que decirse, ya está, no pasa nada, ¿vale? Esta necesidad de reajuste lleva un tiempo, nos lleva un tiempo integrar lo que está pasando. Ahora bien, que la normalidad ya no sea como antes no significa que no haya muchas oportunidades y muchas opciones de hacer otras cosas de otra manera. Y que encontremos incluso formas nuevas de estar que sean además mejores de lo que antes conocíamos, ¿no? Pero necesitamos pasar por ese proceso de aceptar la nueva realidad, y es que esta realidad no es como era antes y no lo va a ser por un tiempo, y esto duele integrarlo, ¿vale? La otra parte tiene que ver con que cuando queremos hacer un cambio o cuando necesitamos incorporar algo diferente o queremos encontrarnos mejor y trabajar por sentir más bienestar, es necesario que le pongamos intención y que lo practiquemos. ¿Esto qué significa? Que no basta con querer hacer las cosas, sino que a veces hay que planificar cómo las vamos a hacer, ¿no? La buenísima noticia es que cambios muy pequeñitos generan resultados muy grandes. Simplemente el aprender a respirar o el hacer 3 inspiraciones profundas puede tener un impacto a nivel del sistema simpático y parasimpático brutal. Es decir, bajamos niveles de ansiedad solo con hacer eso, ¿no? Pero además tenemos que tener un compromiso con la tarea y ser realistas, ¿no?
Si yo quiero correr una maratón y resulta que estoy acostumbrado a caminar solo 10 minutos al día, no me puedo pedir correr esa maratón en un mes. Seguramente tengo que planificar todo un entrenamiento e ir haciéndolo progresivo. Que tengamos éxito en cualquier empresa, que tengamos éxito en cualquier tarea que queramos hacer o en cualquier cambio de comportamiento, tiene mucho que ver con que seamos capaces de establecer metas realistas y hacerlas progresivas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando queramos trabajar por nuestro propio bienestar. Pero además tenemos que saber que aunque existen las pautas generales, que son las que vamos a ver y las que ya estamos viendo en realidad, hay algunos recursos que son más específicos, ¿vale? Y lo que yo pongo en marcha y lo que yo puedo hacer va a depender de lo que me esté pasando. No es lo mismo si me encuentro frente a una situación de pérdida de trabajo laboral, o si estoy en búsqueda de empleo, o si estoy teletrabajando, o si he perdido un familiar, o si me encuentro enfermo. No tiene nada que ver una cosa con la otra y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con esa situación, ¿vale? Pero es que además, aunque estemos atravesando situaciones similares, puede ser que no lo manifestemos de la misma manera y eso lo tenemos que tener también en cuenta. Y finalmente va a haber unos determinantes que van a favorecer o van a condicionar lo que podamos estar sintiendo y que ya veíamos, ¿no? Mi manera de entender el mundo, los conceptos que yo tengo, la forma en que estoy haciendo las cosas y cómo las concibo, ¿vale? Caben todas las reacciones emocionales. No hay una reacción que sea normal y una que sea anormal, ¿vale? No hay una reacción mejor ni una reacción peor. Todas las reacciones son esperables. El asunto es si es adaptativa para mí o no lo es, si me está produciendo malestar o no me la está produciendo, ¿vale? Y desde ahí empezar a intervenir. Todos, absolutamente todos, hacemos lo que podemos y lo hacemos con lo que hay en cada momento, ¿vale? Todo cabe, o sea, yo puedo estar triste y tú puedes estar enfadado. Hay quien está manejando la situación enfadándose con la política y hay quien lo está haciendo quedándose en casa. Cada uno lo vamos a manifestar de formas muy distintas y todo, absolutamente todo, es legítimo. No hay algo mejor que otra cosa. Deberíamos o tenemos que intentar tratar de validar todas las experiencias, porque es muy fácil que nos juzguemos a nosotros y a los demás, ¿no? Decir, no tendría que sentirme así, esto no lo tendría que estar haciendo de esta manera, no sé por qué estoy pensando esto otro. Es que todo cabe. O sea, en una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo, las experiencias pueden ser muy variadas. Y está bien que podamos decírnoslo así, pues yo estoy triste y tú no. O resulta que tú estás aprendiendo cosas y yo no tengo ganas de hacer deporte y tú estás que te ha dado por la vigorexia, ¿no? Cada uno de nosotros en una situación completamente diferente, ¿vale? Y todas las reacciones son absolutamente naturales. Además, es muy importante que tengamos en cuenta que la manera que tenemos de pensar, de interpretar las cosas, va a tener un efecto también en nuestro ámbito emocional, en nuestra esfera emocional y en cómo nos comportemos. Si yo ahora no os veo, pero si os pidiera que cerraseis los ojos y os imaginaseis un limón, aunque solo fuera por un minuto, y si además hago la visualización un poco más específica y te pido que te imagines en tu cocina, cortando el limón y echándote un chorrito en la boca, vas a comprobar que automáticamente salivas. Y es así, uno saliva. ¿Por qué? Porque nuestra mente está conectada con muchas reacciones corporales y está conectada con todo nuestro aparato emocional. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta porque es necesario que hagamos un ajuste de las percepciones y que seamos muy conscientes de lo que nos estamos diciendo, ¿no? Porque lo que nos contamos tiene un impacto en lo que nos pasa emocionalmente, ¿vale? Entonces, otro aspecto que me parece fundamental antes de entrar en unas tips específicas es que reconozcamos la incertidumbre que estamos viviendo. Lo que nos ha pasado, os decía antes, es un accidente. Nos han atropellado, ¿no? Nos ha atropellado además un camión. Hemos vivido todos como si fuéramos absolutamente invulnerables, y más en el primer mundo, ¿no? Como si no nos fuera a pasar nunca nada, creemos que tenemos el control sobre todas las situaciones, creemos que no hay nada que nos pueda pasar, y de pronto esta pandemia ha venido a decirnos, ojo que esto no es así. La realidad es que eres vulnerable, la realidad es que no tienes el control sobre todas las cosas, hay personas que necesitan más control, hay personas que tienen estilos cognitivos más internos, que necesitan controlar las situaciones y esto te pone patas arriba porque abruma mucho y puede producir mucho temor darte cuenta de que las cosas no son como tú querías, ni como querías ni como creías que eran, ¿no? Es que estás expuesto, es que no lo puedes manejar todo, es que hay cosas sobre las que no puedes ejercer control y esto puede producir un cierto malestar e incluso una cierta tristeza. Y también es normal. Y a la vez nos tiene que permitir darnos cuenta de que aunque hay cosas que no podemos controlar, hay muchas
sobre las que sí podemos ejercer control. Y en esas es donde podemos poner el foco. Vivimos con la ilusión de control, creyendo que podemos controlar todo y esto nos genera una cierta tranquilidad. Entonces, que de pronto esto te ponga patas arriba toda la situación y toda la percepción que tienes del mundo, de ti y de los demás, no es fácil de digerir, ¿no? Entonces hay que darse el tiempo como para poder permitirse que esto nos produzca una cierta tristeza, una cierta nostalgia, un cierto malestar, ¿no? Y finalmente tenemos que reconocer esto, que es una situación difícil, que lo que nos ha pasado no es fácil, que supone muchos cambios a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, que la digestión no es fácil y que esta adaptación va a requerir de un proceso, ¿no? Y que hay que hacerlo progresivamente. Han cambiado muchas cosas de golpe, de pronto la vida no es como la conocíamos y resetear esto y manejarlo no siempre es fácil. No solo no es fácil, es que nos podemos haber encontrado y nos podemos haber pillado enfadados, oponiéndonos, rechazando, esta realidad no la quiero, es que esto yo no quiero que sea así, ¿no? Y todo esto es también parte del proceso de aceptar, ¿no? Y de integrar que esto es lo que puede estar pasando. ¿Qué pautas y sugerencias podemos tener? Tenemos pautas que están relacionadas con el panorama más personal y este panorama ahora mismo se define por incertidumbre, por las pérdidas de distinto tipo, personales, materiales, por la pérdida de la sensación de control, por la pérdida de sensación de invulnerabilidad, por los cambios de las relaciones. Estamos hablando de cambios en todas las esferas de la vida, ¿vale? Se define también por una necesidad de adaptarnos a una situación que es nueva, que es la nueva normalidad, con nuevas pautas y que además suponen y exigen una distancia social. En este panorama, ¿qué podemos hacer? Tenemos algunas pautas básicas, ¿no? Una muy importante, aunque suene a perogrullo, es buscar activamente el bienestar, autocuidado, ¿vale? Me cuido el cuerpo, me cuido el estilo de vida, hago algo de ejercicio, que esto no significa ponerse a hacer medias maratones, sino simplemente salir a caminar, que me dé el aire, hacer algo de ocio exterior si puede ser, evitar pautas de afrontamiento que sean negativas, como consumo de alcohol, de cafeína, sobre todo si estoy teniendo problemas de sueño. Es importante mantenernos informados y esto puede ser difícil en el momento que nos está tocando vivir, porque los medios están muy politizados y dificultan mucho extraer cuál es la información que de verdad me sirve para tomar decisiones respecto a las recomendaciones y respecto a cómo me tengo que cuidar, ¿no? La verdad que ha habido muchas polémicas, incluso con The Lancet, que es una revista muy conocida y muy prestigiosa, precisamente por estos intereses que puede haber y esta politización de los medios, ¿no? Que nos dificultan adquirir esta información y encontrar fuentes que sean fiables a la hora de protegernos, ¿no? Tenemos que aprender a valorar las cosas en su justa medida. La realidad es que la humanidad ha sobrevivido a muchas cosas, personalmente también hemos sobrevivido a muchas cosas y esto nos tiene que ayudar a entender que tenemos mecanismos y formas de salir adelante, ¿no? Es importante potenciar el nivel de resiliencia y esto se puede hacer también pensando, por ejemplo, en todas las situaciones de la vida que ya hemos atravesado. Habéis estado en una escuela de negocios, seguramente esa travesía no fue fácil, ¿no? Es un esfuerzo grande y lo habéis logrado. Habéis encontrado un trabajo, habéis a lo mejor formado una familia. Imaginaros el nivel de reto que es eso, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? ¿Y qué estrategias he utilizado? Porque ya las tengo, ¿no? Y tener resiliencia no significa que no me pasen cosas, que no me sienta mal, que no me encuentre mal. Significa otro tipo de cosas, significa que soy capaz de atravesar, ¿vale? Puedo diseñar y planificar escenarios, prever qué puede pasar, aunque sea incierto lo que puede pasar, pero, por ejemplo, si puede haber una nueva oleada, ¿cómo quiero estar preparado para esa nueva oleada, ¿no? Es muy importante cuidar las relaciones y mantenerse conectado. Si tenéis hijos y pareja o familia, hay que establecer normas y contratos de convivencia, contratos de comunicación, ver cómo vamos a pautar la convivencia y sobre todo, y una cosa que me parece importante es que nos lo pongamos fácil. Ya bastante difícil es la situación, ¿cómo voy a hacer para hacerme la vida más fácil? O sea, ya tengo una situación de dificultad. ¿Quiero pedir comida a domicilio? La pido. Hoy no me apetece hacer la cama, no la hago, ¿no? Háztelo fácil, porque ya bastante difícil está siendo la situación, ¿no? Un caso particular que quiero nombrar, no, vamos muy mal de tiempo, pero un caso que sí quiero nombrar es el de los duelos y las pérdidas, ¿no? Por supuesto se abordan diferentes, pero la sensación es la misma, la tristeza es muy parecida. Puede ser un duelo por un ser querido, podemos haber perdido a un familiar en estas circunstancias, se puede haber muerto alguien que queremos mucho
y lo ha hecho en soledad. Y esto es muy difícil de digerir, ¿no? Digerir que alguien que quiero no le he podido acompañar, no le he podido acompañar en el proceso de morir, no le he podido acompañar en el proceso de enfermedad, es duro, ¿no? Pero aún así se pueden hacer rituales de despedida, se puede hacer una carta de despedida, puedo juntarme con otras personas queridas para hacer una despedida de esa persona o recordarla o rememorarla. Y además tenemos otras pérdidas, que es muy importante admitirlas y reconocerlas, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que estamos perdiendo a nivel social. ¿Cómo era mi situación vital antes y cómo es ahora? Entonces es una pérdida. Que no me pueda conectar con otras personas es una pérdida. Que no pueda ir a la oficina todos los días y no tenga esa libertad es una pérdida. Que no me pueda tocar con los seres queridos es una pérdida. Y esto, para manejarlo, hay que, en primer lugar, admitir y reconocer que nos produce malestar y dolor. Y que además es normal que nos lo produzca. ¿Cómo no me lo va a producir si he perdido algo, una expectativa, una creencia, una forma de vida que para mí era importante, ¿no? En el panorama profesional nos encontramos con algo muy similar. Crisis económica global, incertidumbre, ERTEs, despidos, quiebra de empresas, necesidad de cambio en los sistemas de operaciones y de ventas, cambio de los patrones de consumo o no sabemos todavía, cambio en la formación y el reclutamiento que se tiene que hacer a distancia, las situaciones de teletrabajo. ¿Y aquí qué puedo hacer? Tenemos igual situaciones muy específicas porque no va a ser lo mismo que yo sea un directivo de empresa y que esté en el ámbito estratégico que sea una persona que a lo mejor está en parte de un equipo de proyectos, ¿vale? Pero en todos los casos, si estoy teletrabajando, hay algunas cosas que puedo hacer. Por supuesto, de nuevo, buscar el autocuidado. Muy importante es crear un ambiente para concentrarme y disminuir el estrés y desde luego no compartir el espacio de descanso con el espacio de trabajo, es decir, no trabajes en la habitación, en la cama, porque esto tiene un efecto psicológico muy adverso. Si tengo que compartir el espacio con otras personas, y esto puede ser muy complicado, es necesario establecer normas y pactos, a veces incluso establecer contratos. ¿Cómo vamos a distribuir el espacio? ¿Quién lo va a usar? ¿Quién va a utilizar los medios, que son finitos? ¿Qué pasa si tengo una reunión urgente y tenemos un ordenador? ¿Qué pasa si los niños tienen que dar clase? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Y es importante hablarlo, es importante pactarlo con la familia y con la pareja, ¿vale? Crear unas rutinas y establecer horarios, esto es importantísimo. Si además soy directivo, esto lo tengo que tener en cuenta, porque aunque flexibilicemos los horarios, lo que no puedo es ser invasivo en esos horarios. Y cuando trabajemos en reuniones, las cámaras deben de estar siempre encendidas, porque esto genera sensación de comunidad y de conexión. Es importante que busquemos el apoyo social y es importante que manejemos la conciliación familiar y el reparto de tareas, que esto es un tema aparte, pero bueno, el tema de los roles de género es complicado porque al final es muy probable que las mujeres acaben asumiendo más tarea doméstica y más tarea con los niños que los varones, ¿no? Otro aspecto importantísimo de cada trabajo es gestionar la decepción y la frustración. La nueva normalidad, ya os digo, no es nada normal, es un accidente, ¿no? Y tenemos que aceptar que hay cosas que puede que ya no vayan a ocurrir o que ocurran en un lapso de tiempo mucho mayor o que para conseguirlas tenga que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de cambios de puesto o de empresa, de búsqueda de empleo, de revisiones salariales, cosas que pensábamos que iban a ocurrir y que quizá no ocurran de la misma manera, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto? Porque es duro, ¿no? Es digerir que yo creía que iba a pasar esto y ahora no va a pasar. Esto también es un duelo, ¿no? Pues hay que ajustar y modular las expectativas. ¿Cuál es la realidad que hay? Y dentro de esta realidad, ¿qué sí puedo hacer? Porque el hecho es que están surgiendo nuevas oportunidades laborales, que están surgiendo nuevos puestos de trabajo, que se están requiriendo otro tipo de perfiles, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo de cara a esto? Por supuesto, permitirme que me duela, que me moleste, que me frustre y una vez atravesado todo esto, vamos a ver cómo puedo yo añadir valor a mi perfil profesional, cómo puedo yo fomentar mi propia empleabilidad, ¿no? Una de las cosas importantes es conocer las necesidades de los mercados. ¿Qué perfiles están demandando? ¿Qué nuevas oportunidades hay? ¿Qué puestos de trabajo? ¿Qué tipo de competencias están también reclamando? ¿Han cambiado? ¿Cómo son estas? Y me parece muy importante estar actualizando las competencias y los conocimientos. Hacer formación es una vía para hacerlo y adquirir, por ejemplo, en este momento, competencias de tipo emocional y de comunicación es básico, porque estamos en un momento donde la gestión de la crisis, de la comunicación, cómo transmito mensajes,
y lo hemos podido ver por todo lo que ha ocurrido a la hora de transmitir mensajes a la población general, es esencial. ¿Qué cuento? ¿Cómo lo cuento? ¿De qué manera? Involucrarme emocionalmente. ¿Cómo cuento lo que me está pasando a mí? ¿Cómo entiendo y escucho lo que te está pasando a ti? Y cómo lo devuelvo y lo manejo, ¿vale? Un caso aparte para mí, y muy importante, y con esto vamos a ir terminando, tiene que ver con qué ocurre si soy una parte de la dirección. Y me da igual que estemos hablando de mandos intermedios, me da igual que estemos hablando de cargos estratégicos. En cualquiera de los casos me voy a enfrentar a una situación bastante particular, ¿no? ¿Por qué? La responsabilidad que yo puedo tener como directivo, o la responsabilidad que tengo como un jefe de equipo, no es fácil, ¿no? A los directivos o incluso a los administradores, la pandemia les ha sumado muchísimo estrés y muchísimo malestar, una preocupación inmensa, ¿no? Con independencia del tipo de organización que estemos hablando, me da igual que sea una ONG, que sea una empresa privada, los mandos están teniendo que enfrentar unas demandas adicionales brutales. Entonces, por muy eficaz que yo sea como líder en el manejo del estrés o motivar a mi equipo, es muy probable que dada la situación que yo también estoy atravesando y que me pueden estar pasando cosas a nivel personal, que puedo haber perdido un familiar, que puedo tener que trabajar con mi niño al lado, que puedo tener a mi mujer preocupada o a mi marido preocupado. O sea, además de todo esto, se están añadiendo otras preocupaciones que hacen que la gestión sea muy difícil, ¿no? Si estoy en un ámbito estratégico o si no lo estoy, me puede estar preocupando la viabilidad de la empresa, la viabilidad de los departamentos frente a la situación, la productividad, la necesidad de reorganizar las tareas. Me puede estar preocupando que sea necesario abrir nuevas líneas de negocio o adaptar las que tenemos, reevaluar los canales de venta que estamos teniendo, reestructurar o adaptar las operaciones y los procesos de la empresa, de la organización. Me tengo que enfrentar a la vigilancia de la salud de los trabajadores, con consecuencias muy dispares si trabajo en una planta de producción donde si se me enferma alguien se para la producción, o si trabajo en un periódico que la persona puede trabajar desde la redacción, ¿no? El coste de la vigilancia, los planes de contingencia en caso de contagio, en fin, nos está planteando una situación muy complicada, ¿no? Y todo esto, además, en un entorno de incertidumbre frente a una posible nueva oleada o cómo se vayan a comportar los consumidores, o cómo puedan estar la situación global dentro de unos meses, ¿no? O unos días, unas semanas. Esto genera unos niveles de estrés, de ansiedad altísimos y supone, desde luego, un peaje brutal para la eficacia de las personas y para el bienestar de las personas, más cuando lideras un equipo, una organización o un proyecto. ¿Cómo me puede afectar ese estrés? En la toma de decisiones, en la dificultad a la hora de concentrarme, en el control de la situación, en la probabilidad de aislamiento, en la privación de sueño, en estados emocionales negativos, disminuye la creatividad, puede perjudicarme la salud y el sistema inmunitario. Y en esta situación es muy fácil que me descuide a mí y sin quererlo, queriendo hacer más por la empresa, por el departamento, por la producción, sin quererlo, hago más daño que beneficio, ¿no? Así que más que nunca, un líder en esta situación necesita tener competencias emocionales. Me necesito conocer y necesito saberme comunicar. Creemos que sabemos comunicar, pero en general no sabemos, ¿vale? Entonces necesito conocerme, saber qué me está pasando y desde ahí poder manejar todo lo que le pueda estar pasando a mi equipo, ¿no? Entender que todo eso que no reconozco, que todo eso que no veo tiene efecto es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? En lo personal o sea, aquí os diría que en lo personal y en lo laboral. Esto es como las placas tectónicas, ¿no? en la Tierra, ¿no? No las ves, pero están funcionando. Entonces, cuando hay una corriente emocional, cuando está pasando algo en un equipo y eso no se maneja abiertamente, eso funciona, produce terremotos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que saber es qué está pasando, qué me pasa a mí y qué le pasa al equipo, cómo están emocionalmente, qué situaciones familiares tienen, qué está ocurriendo. Y la única manera de saberlo es hablar con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues algunas cosas son claras. Lo primero, reconocer que estoy bajo estrés y reconocer cuáles son las señales. Me tengo que tomar tiempo y hacer muchas pausas antes de tomar una decisión importante y desde luego antes de hacer un comunicado que pueda ser público. Tengo que dar una prioridad absoluta a cuidarme a mí mismo y a cuidar a la familia. Me tengo que recargar, me tengo que recuperar. Es fácil que aquí crea que lo tengo que dar todo, que tengo que dar el do de pecho, pero el do de pecho no necesariamente es no dormir o privarte de horas de sueño, no descansar, no recuperarte mentalmente, ¿no? Entonces hay que dormir las horas necesarias,
tenemos que diseñar las agendas con descansos, con tiempo para conectarme conmigo, con la familia, para ocio, para salir. Tengo que generar una sensación de control y para esto, de nuevo, tengo que focalizarme en lo que puedo manejar y tengo que garantizar que cuento con profesionales que son de mi seguridad y de mi confianza, porque necesito poder delegar, ¿no? Y por supuesto, es importante que celebremos las pequeñas y las grandes victorias. Bueno, y aquí lo dejo y disculpadme porque nos hemos retrasado muchísimo. Espero que no me matéis, que no os esté interfiriendo demasiado. No te preocupes, Silvia, ha sido más que interesante. He estado tomando notas de todo lo que he podido porque realmente has tocado todos los ámbitos, sobre todo, como decíamos, ¿no? El tema personal y profesional, ¿no? Y ahora mismo es la situación de que no podemos separar al profesional de la persona. Y la persona ahora mismo, pues como bien dices, está muy afectada, estamos todos afectados. Y como decías, pues reconocerlo es importante. La verdad es que hay bastantes preguntas, sí que van algunas por la misma orientación, ¿no? Entonces, si te parece, te voy diciendo y así tú puedes contestar. Mira, preguntaba Luisa si los síntomas los tiene un compañero de trabajo y no ella, ¿qué puedo hacer? Es una situación incómoda y ¿cómo debo manejarlo? Claro. A ver, es una pregunta que tiene toda la pertinencia en esta situación, ¿no? Y la tiene siempre, porque a veces nosotros vemos cosas que están pasando en los compañeros o incluso nuestros propios responsables que ellos mismos no están pudiendo detectar, ¿no? Cuando yo hablaba de la necesidad de comunicarnos, tiene que ver con esto. Nos da mucho miedo, ¿no? De decir las cosas, se van a enfadar, qué va a pensar, a ver si cree que me estoy entrometiendo. Entonces hay muchas maneras de enfrentar esta situación con alguien, ¿no? Mira, me da mucho miedo que te molestes porque te pueda decir esto, estoy preocupado por ti, estoy preocupada por ti, he visto esto y esto, no sé qué significa, yo lo interpreto como una señal de estrés, no sé si hay algo que pueda contribuir ¿no? a hacer contigo, pero el temor que tenemos a hablar suele ser más nuestro que del otro. Estamos muy poco acostumbrados, y más en entornos laborales, a decirnos las cosas, ¿no? Aunque lo he dicho muy al final, tiene un efecto muy grave. Es decir, todo lo que no se nombra, todo lo que no se aborda, todo lo que no se dice, opera a nivel subyacente, ¿no? Es como se va moviendo por ahí y tiene efecto. Y todos los que hemos tenido que liderar equipos lo sabemos. Como esté pasando algo y eso no se saque a la luz, podemos encontrarnos con que el equipo es muy poco eficaz, ¿no? Entonces, bueno, entiendo el temor de ella, ¿no? De Luisa, y a veces es más nuestro temor que lo que el otro lo pueda rechazar si lo hacemos con delicadeza y de verdad desde un lugar de cuidado al otro, ¿no? Ya. Mi experiencia es que se suele acoger bien. Mira, hay otra persona, Juan, que comenta que hasta qué punto es bueno compartir la situación con la gente de nuestro entorno o si esto supone retroalimentar mi negatividad, ¿no? Cuando tenemos pensamientos negativos. Claro, entiendo la pregunta también, ¿no? A ver, yo creo que uno tiene que saber cuándo la cosa es ya más rumiativa, ¿no? Es como estoy concentrado justo en el foco negativo de lo que me está pasando y cuándo verdaderamente hay una necesidad de compartir con los demás. La experiencia que tenemos, claro, como psicólogos, imagínate, es que cuando podemos ventilar, cuando podemos compartir lo que nos está pasando, nos alivia mucho. Y nos alivia mucho porque además es muy probable que la persona que tienes al lado, si no está pasando por lo mismo, está pasando por algo muy parecido, ¿no? Esto ocurre en los casos de los duelos. Yo decías, trabajé mucho tiempo con víctimas de tortura y me encontraba con familias que habían atravesado situaciones de tener que desplazarse, ¿no? Y ninguno, yo los veía a todos y cada uno me decía, es que no le quiero contar a mi hija porque no la quiero preocupar. Esto ha pasado con el teléfono de intervención psicológica en este tiempo, nos llamaban y nos decían, es que no quiero preocupar a mi hijo, es que no, y llamaba a su hija, es que no quiero preocupar a mi padre, ¿no? Entonces es curioso cómo estamos todos en lo mismo y por cuidar al otro o por miedo también a lo que nos puedan decir o lo que puedan pensar de nosotros, no compartimos y muchas veces es necesario, porque además es que estamos todos en el mismo barco. Entonces, no veo mala cosa compartir. Vale, muy bien.
Pues yo creo que la duda de Juan ha quedado totalmente clara. Aquí tengo, bueno, sobre la gestión de la ansiedad en situaciones y contextos o gente donde aparece el miedo a perder el control, ¿no? Es lo que comentabas en el trabajo, ¿no? La tensión que existe, ¿no? Porque es verdad que las empresas pues están, bueno, en la gran mayoría de los sectores pues se está produciendo ese temor, ¿no? Y ese temor al final, ese control, pues yo entiendo que la pregunta es en esta situación, ¿no? Claro. A ver, una cosa importante en estas situaciones tiene que ver con lo que decía hace un momento, ¿no? Y sobre todo al principio. Os nombraba la dificultad que hay a veces en las empresas, en los entornos laborales, para poder comunicar con honestidad lo que nos está pasando a nivel emocional, ¿no? Esto tiene que ver, yo creo que esto está cambiando con toda honestidad, o sea, mi experiencia es que está cambiando, pero creo que tiene mucho que ver con una idea de que la persona es distinta del profesional, que decías tú, pero en realidad somos lo que somos en todas partes. Es decir, lo que me pasa y me pasa en todas las situaciones, ¿no? Donde más tiempo suelo invertir es en el trabajo. Entonces, ¿cómo no me van a pasar cosas? En el trabajo se nos mueven los celos profesionales, en el trabajo se nos mueve la competitividad, en el trabajo se nos mueve la tristeza, en el trabajo nos duelen cosas, en el trabajo se nos mueve la necesidad de reconocimiento. O sea, todo lo que se nos mueve en la vida se nos mueve en el trabajo. Incluso magnificado, porque es donde tenemos más espejos de nuestra eficacia, de nuestra valía, ¿no? Cómo somos de cara afuera, ¿no? Entonces, entre todo eso que nos puede pasar, por supuesto está la posibilidad de que en un momento determinado estemos desbordados emocionalmente. Y el asunto es primero, cómo el líder lo maneja, porque como líderes deberíamos de saber manejar esas situaciones y entender que son parte de los procesos y más de un proceso como este, pero para poder hacerlo, primero tengo que ser capaz de manejar lo mío. Es decir, si yo no me permito que me pase nada, si voy con la cara de palo y jamás quiero que nadie vea que algo me ha afectado, es muy poco probable que eso lo pueda manejar con un empleado, ¿vale? O con alguien de mi equipo, o con alguien de la dirección. Es que no lo voy a poder hacer, ¿no? Que te desbordes emocionalmente en esta situación tiene todo el sentido del mundo, pero ¿cómo no nos vamos a desbordar? Yo os pongo un ejemplo personal y esto es real. Le contaba a Gracia en estos días que hemos puesto en marcha un servicio y ha sido estresante, no lo siguiente. Hemos recibido más de 15.000 llamadas, se han hecho 14.000 intervenciones, se han hecho intervenciones con suma, policía, intervención en crisis, en riesgo de suicidio. Hemos tenido que montar un servicio de 50 personas en 2 días, montar la centralita, bueno, no os podéis imaginar, ¿no? Y todo esto desde casa y con los ordenadores personales, porque nos pilló con la falda levantada, vaya, o sea, nos pilló fatal. Bueno, pues cuando llevamos 3 semanas de este trabajo intenso, que además emocionalmente es demandante, que además carga todos los días de la semana, entre 12 y 14 horas, esto no es la buena gestión emocional, yo dije, se me ha frito el cerebro. Entonces me encontré un domingo con mi jefe que es un miembro de la Junta, ¿no? Y me decía, ¿por qué no hacemos tal? Estamos con un tema de un proyecto, ¿no? Y de pronto no era capaz. Le dije, mira, se llama José Ramón. José Ramón, digo, no sé qué me pasa, pero la cabeza no me da. O sea, no soy capaz de pensar, ¿no? Claro, está con la preocupación, yo tengo una madre vulnerable, con mi madre, con el trabajo, que teníamos un problema en el equipo, que digo, claro, es que esto pasa. El asunto no es que no pase, porque es normal que pase. Es cómo lo vamos a gestionar dentro de la empresa y qué cultura tenemos de manejo de todas estas situaciones. Entonces, por supuesto que uno se puede desbordar, ¿cómo no? Sí, Si es que sí, ese es el tema que comentabas. El primer punto es reconocer que te va a pasar. Claro. Porque es verdad, yo también creo que hay una de las... esto es una, no sé si es una competencia que se tiene o no se tiene. O sea, es decir, y al final yo veo como que es más sufrimiento el hecho de tú mismo no reconocerlo, es no poner solución, ¿no?, al problema. Sí. Y se puede adquirir, es una competencia que uno puede aprender afortunadamente, ¿no? Nosotros lo trabajamos mucho con los equipos.
Muy bien. Pues mira, la última pregunta ya, porque nos hemos pasado de tiempo, pero es muy interesante, debe ser una persona en el ámbito de los recursos humanos, porque nos dice cómo se podría recuperar la sensación de control sobre el futuro profesional y la vida profesional en personas que se hayan visto afectadas en el ámbito laboral, en el caso de personas que se encuentran en búsqueda de trabajo. ¿Cómo se podría gestionar las emociones para que no afecten a la salud y seguir animados con sus metas? Es decir, yo entiendo que por ambas partes, ¿no? Tanto para poder apoyarles como para que a uno no le... Claro. Pues a ver, una parte importantísima tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Reconocer que es una situación difícil cuando uno está en búsqueda de empleo o ha perdido el empleo. Se ven dañadas muchas partes de nosotros, nuestra imagen de nosotros, la valoración que hacemos de nosotros, y esto toca trabajarlo si eres alguien que estás en recursos humanos y estás apoyando o la búsqueda o el cambio de empleo o el cambio de sector o lo que sea, toca acompañarlo, ¿no? Y toca acompañarlo bueno, pues con estrategias de tipo psicológico como las que se utilizan, ¿no? Que es cómo vamos a recuperar autoestima, poner en foco en otras cosas, porque uno no es solamente su trabajo, sino que es muchas cosas más, que es tu trabajo, lo que haces en tu ocio y tiempo libre, eres cómo te relacionas con tus familiares, eres cómo te relacionas con tus amigos, o sea, no somos una única cosa, somos muchas, ¿no? Y esto es importante ponerlo en valor con las personas, porque a veces la autoestima está muy vinculada al ámbito laboral, ¿no? Por supuesto, desde ese lado es acompañarlo así y comprendiendo que es normal, que sea frustrante, que sea doloroso y esto acompañarlo. Ahora bien, claro que hay cosas que podemos hacer. Decía en algún momento, ¿cómo voy a potenciar mi empleabilidad? ¿Qué está pidiendo el mercado? ¿Qué pide ahora? ¿Qué pide? Se está buscando, yo hablaba un día contigo, ¿no? La importancia de encontrar ahora mismo gente que sepa hacer cambio a nivel operacional, en desarrollo de negocio, esto por hablarte de cargos que pueden estar por encima, ¿no? Pero es que se están creando nuevos puestos de trabajo, puestos que no nos imaginábamos que iban a existir, ¿no? ¿Quién iba a decirnos hace 5 meses que iba a existir un rastreador de contactos, ¿no? O un vigilante de la playa, como se entiende ahora? Estos son puestos de otro tipo, pero por supuesto que están surgiendo oportunidades laborales. De hecho, yo en mi entorno tengo gente que ha hecho el cambio ahora mismo, que están cambiando otras empresas porque están demandando precisamente perfiles que tengan competencia emocional, perfiles que estén formados en organizaciones, que sepan de marketing, que sepan de comunicación. Es decir, ¿qué voy a hacer yo para, ya no que la empresa me ofrezca, sino qué puedo hacer yo para ofrecer algo, un plus, un valor añadido a las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia como trabajador? ¿Qué tengo yo que no tienen otros, ¿no? Y esto es lo que tenemos que potenciar. Y para eso, por supuesto, estar atento a qué está pasando en el mercado laboral. Ahora mismo se están pidiendo gestores sanitarios que tampoco lo hubiéramos pensado hace un año, ¿no? Es un perfil directivo alto, muy alto en algunos casos, de gestión sanitaria. Pues es que esto, ¿no? Es como hay que estar un poco atento a qué es lo que está pasando, es adelantarte, ¿no? Es que, ¿qué puede ocurrir, ¿no? Y desde ahí empezar a construir. Y desde luego, todo lo que hablábamos antes, no dejar de salir, hacer cosas por el bienestar, alimentarte bien, descansar, son pautas que van a ir orientadas a que te encuentres mejor y por lo tanto también en esa búsqueda estés de otra manera, ¿no? No sé si esto le responde mucho. Sí, seguro que sí. La verdad es que, bueno, es un placer escucharte porque, bueno, pues ante una situación que tenemos que no es positiva, es decir, es negativa, pero hay que darle ese positivismo de buscar oportunidades, ¿no? Realmente, además, sabemos que no nos lanzamos a muchos retos hasta que no tenemos la situación de presión, ¿no? Y esto está pasando en muchas empresas, ¿no? Que, por ejemplo, la brecha digital, pues fíjate, esa brecha pues ya no es tan brecha, porque hasta el que menos quería meterse en el mundo digital por diferentes motivos, pues ahí está ya, ¿no? Metido y con toda la tecnología que ahora mismo nos rodea, ¿no? Quizás otro aspecto que sí que yo, como comentabas, la brecha de género, es decir, esa sí que aquí creo que se ha perdido, ¿no? Porque efectivamente decían que incluso ha habido un aumento de un 40% de los procesos de divorcio de otros años, ¿no? En esta situación, ¿no? Por la convivencia.
Yo señalar solo para cerrar la sesión, y me lo he apuntado, que decías metas realistas y progresivas. Sí. Es muy importante, pasito a paso, ¿no? Cuidarnos en el ámbito de nuestro bienestar y me ha encantado lo de los contratos de convivencia. Sí, es fundamental. Sí. Es importante, ¿no? En el ámbito tanto personal como profesional, ¿no? Es decir, vamos a establecer ahora, ¿no? Creo que a veces suena un poco, es como un contrato de convivencia, esto se hace mucho con las parejas, ¿no? Realmente necesitamos establecer unas pautas muy básicas, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar, de qué va a pasar en el caso de que no cumplamos los compromisos que hemos adquirido, de cómo nos vamos a cuidar el uno y el otro. Y esto hay que acordarlo. Y si además lo tenemos recogido en algún lugar donde luego vemos qué pasa si tú haces o no haces, qué pasa si repartimos tareas y tú no cumples, qué pasa si sí cumples, ¿no? ¿Cómo nos vamos a premiar o cómo te voy a premiar? Todo esto es esencial, muy básico para poder sobrevivir a la convivencia que nos toca, ¿no? Sí. Porque es fácil que en espacios pequeños, en situaciones donde todo el mundo está tirando de recursos, pues no tengas forma de gestionar los conflictos, el malestar o las incompatibilidades, ¿no? Que se pueden dar en la convivencia. Muy bien. Pues vamos a tener que terminar. Lo que sí que darte las gracias, Silvia, dar las gracias a las personas que estáis conectadas. Estoy convencida de que ha sido más que satisfactoria para todos. Recordaros que los servicios de la Unidad de Desarrollo Profesional tenemos siempre el objetivo, pues, de llevaros a, digamos, a haceros llegar sesiones en las cuales, bueno, puedan aportaros en todo el ámbito personal, profesional. Los servicios de empleo están ahí para vosotros, el emprendimiento, el networking. Terminar, como no, diciéndole a Silvia que muchísimas gracias, que esperamos que podamos tenerte en otra ocasión con nosotros. Y que por favor, antes de que las personas se desconecten, pues que contesten la encuesta que se ha puesto en el chat, que es muy interesante para todos nosotros saber la valoración, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Encantada. Muchas gracias a vosotros. Gracias.